Poco que decir del capítulo de esta semana, a decir verdad. El demonio de la muerte ha venido a ser una total decepción para todos los que esperábamos verla finalmente en acción, lo cual ha sucedido en este capítulo y ya veremos que no ha sido nada de lo que esperábamos. En el capítulo anterior había aparecido una figura bastante controversial, ya que sí se trata de un Chainsaw Man falso, pero no sabemos de qué Chainsaw Man falso, porque no es exactamente el que apareció en el arco del demonio de la caída, y más adelante se revela que este es un humano fusionado con el demonio de la justicia y que adquirió la forma del Chainsaw Man, por lo que este debe de haber aparecido después del arco de la iglesia de Chainsaw Man, así que este es un Chainsaw Man falso un poco más reciente, pero hablaremos un poco más de eso más adelante. Así que capítulo 197, 3 segundos, y vemos que ante esta gran figura que se alza como el Chainsaw Man de carne expuesta, sí, muy extraño, incluso tiene una capa de vísceras frente a los alumnos que se preguntan si es el Chainsaw Man o no, porque pues no parece ser un híbrido de humano con un demonio que solo se transforma parcialmente, sino que esta masa de carne que se para frente a ellos no pareciera ser el héroe que han visto por las noticias durante todo este tiempo. Pero el que procede a hablar es esta figura que le dice: no te preocupes, joven hombre, te voy a rescatar justo ahora. A lo que nuestro pequeño amigo simplemente se procede a defender al demonio de la muerte, que hasta este punto no se le ha dado un nombre de humano como tal, así que nos vamos a referir a ella como el demonio de la muerte o muerte. Así que dice que ella solo está jugando, que realmente no piensa matarlo en ese momento, pero eso solo es bajo su percepción. A lo que el demonio Chainsaw Man, o más bien el demonio Justicia, se avienta sobre muerte con intenciones acuecuinas. Y vemos que suelta unas lágrimas, pero que se pone en posición de combate diciéndole: enséñame qué es lo que tienes. Y a lo que pues vemos que el demonio Chainsaw Man falso aterriza justo detrás de muerte y con ella soltando un puñetazo hacia enfrente. En el panel siguiente vemos que este puño con parte de su brazo ha caído al piso, ha sido arrancado y vemos que ahora se dispone a dar una patada hacia atrás tratando de llegar al cuello de este demonio, cosa que también es evitada por las motosierras que le cortan la pierna y luego proceden a cortarle el torso, a lo que pues el demonio muerte sigue llorando por alguna razón. No creo que sea por dolor físico, pero por lo menos ella misma está decepcionada de su propio desempeño en esta batalla. A lo cual genera un poco de confusión, porque cómo es que se puso en forma de guardia, pero al mismo tiempo fue destruida en menos de 3 segundos. A lo que bueno, vemos todas las partes de esta chica, de este demonio caer al piso. Y diciendo al falso Chainsaw Man de que eso fue demasiado sencillo, ya era la chica correcta, como dándonos a entender que el demonio Justicia sabe acerca de la profecía de Nostradamus. Bueno, esto es obvio desde el hecho que estaba involucrado con la iglesia de Chainsaw Man, y la iglesia de Chainsaw Man ya estaba buscando hacer algo en contra de la profecía de Nostradamus. Así que el preguntarse de que si esta era la chica correcta es como decir que saben que el demonio de la muerte se iba a manifestar como una mujer, como una chica. Contestándose a sí mismo dice de que sí, es cierto, tú nunca me has dirigido de una forma equivocada, como que el humano dentro de esta imitación de Chainsaw Man está hablando con el propio demonio de la justicia. Tal vez el demonio de la justicia sabía un poco de más de lo que nos hubiéramos imaginado en un inicio. Pero ahora vemos que el que ha quedado más impactado frente a estos sucesos es nuestro querido compañero de clases del demonio de la muerte. Y vemos que ahora dirigiéndose hacia este chico, le establece su identidad. Él es el Chainsaw Man, el asesino de demonios, avatar del demonio de la justicia. Esto es algo interesante porque no es poseído, tampoco es un híbrido, es un avatar. Así que no creo que precisamente tenga en su interior al demonio de la justicia o que necesite tener a un humano dentro. Esto es algo
poco difícil, todavía no llego a entender cómo hay esta separación de especímenes dentro del universo de Chainsaw Man, porque pues sí, sabemos que personajes como Asa, Aki o incluso el propio Beam de la primera parte, todos ellos eran poseídos, personas que murieron, o incluso Power, y después fueron poseídos por un demonio, eliminando todo rastro de su personalidad, a excepción de Asa. Y el resto, que son las armas, todos ellos son híbridos por un contrato que tienen, en el cual toman parte del demonio con el cual hacen el contrato y se transforman parcialmente, pero aquí vemos que es una masa hecha de carne, no sabemos si humana, pero huesos, y se ve muy extraño, así que no sabemos si realmente hay un humano ahí o solo es parte de la conciencia del demonio Justicia, o si parte de la conciencia del demonio Justicia vive dentro de este humano, pero lo ha transformado un poco más allá de la parcialidad que requiere un arma y que lo ha cubierto totalmente, porque obviamente el demonio de la justicia no tiene armas como tal en su nombre, así que es un poco confuso de explicar. Pero sigue con su discurso, que es su trabajo de tener la profecía de Nostradamus y que esta chica era un demonio parcialmente responsable por la destrucción que se avecina. Ante más sorpresa del chico, procede a reclamarle al demonio que está frente a él que ella solamente era una chica medio rara y toda llorona. Eso es todo, no hay cosa de qué preocuparse sobre ella. Pero vemos que ahora el confundido es este Chainsaw Man falso, porque procede a decir: no, yo, o más bien nosotros, no hacemos errores, refiriéndose nuevamente a la entidad que es la combinación entre humano o pseudo-humano y el demonio de la justicia, porque el demonio de la justicia está adentro de mí y yo soy Chainsaw Man. Como digo, es difícil saber en qué forma están combinados este sujeto y sobre todo quién es este sujeto con el demonio de la justicia, de qué forma le está prestando sus poderes. Ya lo hemos visto anteriormente, sobre todo con Yuko, la forma en el que el demonio de la justicia se puede manifestar, pero esto es algo un poco más extraño. Y ahora el otro chico procede a maldecir de que por qué nadie nunca me escucha, y luego vemos que su expresión se detiene justo a media frase para voltear y ver que una de las manos de esta chica está agarrándolo por la pierna, y ahora el Chainsaw Man falso le dice: mira, nada más. Y en el siguiente panel tenemos a un chico totalmente succionado por muerte. Me recordó un meme, perdonen. Vemos que simplemente se desploma y las partes de el demonio de la muerte empiezan a reunirse hasta formar nuevamente a la chica. Y este Chainsaw Justicia le dice al ahora muerto estudiante de que: mira, te lo dije, ella acaba de absorber tu vida para levantarse de la muerte. Ella es un demonio después de todo. Y vemos algo bastante curioso, pero que hace la decepción incluso mayor, porque empieza a analizar el estilo de combate del Chainsaw Justicia y le dice: tu centro de gravedad y la postura de tu cuerpo inferior. Parece que tienes una pizca de karate y solo una noción de boxeo. Estoy en lo correcto. Como que después de solo 2 golpes que le ha soltado el demonio Chainsaw Justicia, en el cual le logró cortar 3 partes de su cuerpo, ella está haciendo todo un análisis de su estilo de combate físico y juzgando por el santo sinsentido que hiciste cuando llegaste y el combate monótono a corta distancia. Probablemente solo puedas atacar de modo físico, y basado en ese análisis, estirando la manita, diciéndole al Chainsaw Man que lo va a salvar en solo 3 segundos. Uy, se nos promete una gran pelea, un gran despliegue de habilidades físicos ahora del demonio de la muerte. Ya ha tenido un primer combate con él, ya sabe de lo que es capaz, ahora se pone en guardia, ahora sabe qué hacer contra él, sabe qué estilo de peleas utilizar, cómo regresarle los ataques. Así que ahora tenemos un choque de titanes, el demonio Chainsaw Justicia contra el demonio de la muerte. Y en el siguiente panel tenemos a el demonio de la muerte con la cabeza volando por ahí. Nuevamente,
parece que solo ha sido suficiente con el cruzar las manos para cortar nuevamente en tres el cuerpo de esta chica. Parece que es que ni siquiera se está esforzando el Chainsaw Justicia, ya que físicamente no es lo que se esperaba. Y nuevamente, ante la expresión del propio asombro del demonio de la muerte, cómo es que sigue perdiendo y ahora se pone a pedirle ayuda a este demonio de que, hey, yo no sabía ni en qué me estaba metiendo, pero pues ya vi que no soy lo suficientemente fuerte ni para hacerle frente al falso Chainsaw Man. Ahora imagínate si físicamente se enfrentara al verdadero. Así que el Chainsaw Justicia solamente le dice, ella es demasiado débil. Y es que eso es verdad, físicamente el demonio de la justicia no puede hacer nada. Pero si regresamos un poco atrás en el capítulo, vemos un par de cosillas, y es que en primera, después de haberla rebanado en pedacitos como supuestamente se hizo a Nayuta, no supuestamente, como se le hizo a Nayuta, aún habiendo perdido la cabeza, ella es lo suficientemente consciente como para mover las partes de su cuerpo que ni siquiera están conectadas a ella a distancia, para agarrar al alumno y absorberle la vida que al ser absorbida por solo una de sus partes puede regresarla por completo. Así que digamos que ella es capaz de autorresucitarse aun cuando la hayan cortado en pedacitos. Esto no es extraño para un demonio, pero sí es extraño para un demonio que ya está encarnado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando Aki, cuando era un poseído, fue asesinado por Denji, él se quedó muerto, y eso que solo lo atravesó, no lo destruyó ni nada. Y recordando un poco más adelante, Asa ya perdió los dos brazos y no pudo recuperarlos hasta que formó en armas a tanque y a pistola. Así que el que esta chica, el demonio de la muerte, se pueda reconstruir a sí misma sin ayuda de un agente externo, dígase siendo un híbrido, es bastante interesante para su personaje, ya que nos da a conocer un poco más de sus habilidades. Y segundo, la capacidad de absorción de la vida humana. Esto nos da a entender que sus ataques no son físicos, sino que ella se basa más en su fuerza demoníaca, en sus habilidades pues de demonio. Ya se hace como la capacidad de Makima de controlar a aquellos que se sentían inferiores a ella, o incluso habilidades como el demonio Eternidad, que no necesariamente tenían que enfrentarlo físicamente para que él les causara un problema, sino simplemente haciendo que una habitación se volviera infinita, ya estaba haciendo sufrir a los protagonistas. Así que el demonio de la muerte tiene que basarse en otro tipo de habilidades que hasta el momento no nos ha enseñado, porque trató de irse a lo físico contra el Chainsaw Man falso y perdió 2 veces. Así que tenemos que estar aún más expectantes a cómo es que se va a levantar, porque aquí ya no hay otros alumnos alrededor. Sí, sigue viva, aún rebanándola no se muere, pero vemos que su primer combate, su primer despliegue de poder no ha sido para nada lo que nos esperábamos, ya que se supone que es el demonio de la muerte, el demonio más poderoso. Y es que es de esperarse que lo sea. Digamos, todos los demás demonios son fruto de un miedo que los lleva a morir. Digamos, todo aquel que le teme a algo es porque esa cosa puede llevar hacia la muerte. Entonces el hecho de que el demonio muerte exista es un miedo tan primordial como la vida misma. Entonces sí, debería ser sumamente poderoso. Y digamos que ese poder no se nos ha sido mostrado. ¿Por qué? Porque es bastante estúpido. Este personaje se presentó diciéndole a todos aquellos que los iba a salvar, que ella iba a ser la fuente de gloria para todos aquellos que estaban cerca de ella, que solamente veía el sufrimiento del mundo y que ella podía quitarles ese peso de encima, haciendo que pues asesinando a todos y cada uno de las personas en existencia, para lo cual necesita una gran fuerza, un gran poder,
que en este punto no sabemos si es capaz de dar, por lo que regresamos nuevamente a si esta es la verdadera primera aparición del demonio de la muerte. Puede ser que sí, que esta ya sea oficialmente la aparición de este demonio, porque ya ha sido avisado al demonio de la justicia, y si todo sigue conforme a la profecía de Nostradamus de que este iba a ser el momento en el que se iba a mostrar el demonio de la muerte, que haya aparecido el demonio de la justicia nos da a entender más o menos cómo está el ambiente por aquí, de que es más probable que ya haya habido el time skip de un mes a partir del último momento que vimos a Denji y a Asa. Pero bueno, son solo conjeturas mías. Regresando al capítulo, sí, ha sido un poco decepcionante ver pues caer al demonio de la muerte, pero ha sido interesante ver un poco de sus pequeñas habilidades como demonio, más allá de las habilidades físicas que obviamente no posee, y como ha sido pues un poco entretenido verla tratando de analizar al enemigo, pero finalmente no poder hacer nada porque es una inútil en combate cuerpo a cuerpo. Y conocer un poco más de este Chainsaw Man falso, que como digo es un poco confuso porque parece que ha habido más de uno. Todavía no llegamos hacia la resolución final de eso. Pero bueno, la buena noticia es que la siguiente semana parece que sí va a haber capítulo, lo cual no me tiene muy feliz porque no me voy a tardar en subir video nuevamente. Así que hasta entonces, nos vemos.